Javier Milei celebra 2 años en el gobierno en un momento de ascenso tras haber ganado las elecciones legislativas criticadas por la injerencia de Donald Trump. El ultraderechista ahora busca aprobar una reforma laboral que recorta derechos y una ley de presupuesto para 2026. Venezuela celebra la Asamblea de los Pueblos por la Soberanía y la Paz, mientras congresistas estadounidenses exigen ver los videos sin editar del segundo ataque estadounidense del 2 de septiembre en el Caribe, en el que murieron 2 personas. Y realizan último debate presidencial a 5 días de la segunda vuelta en Chile. Janet Jara y José Antonio Kast tienen una distancia polarizante entre sus dos modelos de país. Saludos, bienvenidos a El Mundo Ahora con los adelantos de las noticias más relevantes de esta jornada. Ya comenzamos. Acompáñanos durante los próximos 27 minutos de programa. Iniciamos nuestro recorrido por las noticias de mayor impacto en el mundo. El presidente argentino Javier Milei cumplió este miércoles 2 años en el poder e inició la segunda mitad de su mandato con nuevas reformas polémicas y el presupuesto para 2026 aún por aprobarse. En el plano fiscal, el gobierno impulsa una ley de principios de inocencia tributaria que eleva los umbrales que definen la evasión y acorta su periodo de prescripción, y otra que prohíbe presupuestos deficitarios. También pretende endurecer el Código Penal frente al delito y la protesta. El gobierno impulsará también una modificación de la ley de glaciares. Milei sostiene que las áreas de protección no están bien definidas y propone que cada provincia determine la superficie a preservar con el fin de incentivar la minería. Organizaciones ambientalistas y comunidades locales ya anticipan resistencia a cualquier flexibilización de los actuales límites. Hace rato se aprobó por los 2 bloques mayoritarios el presupuesto que de hecho contempla poder endeudarse con el Banco Mundial para hacer las rutas a las mineras que saquean los bienes comunes, destruyen los territorios, despojan a las comunidades. Ahora le van a dar exenciones impositivas a la industria manufacturera, que está vinculado también con, diríamos, la industria del litio, ¿no? La soda cáustica, el ácido clorhídrico, el sector agroindustrial. O sea que siguen siendo a tono, o sea, todo a tono de los dueños de la provincia, de los que vienen acá y se van. Incluso este anuncio creo que va, diríamos, en consonancia con lo que anunció hoy Milei, ¿no? De bajar las retenciones a la soja, a los productores de maíz, a los productores de girasol. Siempre los beneficios son para ellos. Por su parte, el proyecto de reforma laboral ya cosechó el rechazo de las centrales sindicales. La iniciativa, según adelantaron funcionarios, buscará flexibilizar las modalidades de contratación, redefinir el cálculo de indemnizaciones y cambiar el sistema de convenios colectivos. En una audiencia convocada por el Frente de Izquierda, el diputado Chipi Castillo denunció que la reforma laboral de Milei profundiza un sistema perverso de precarización para arrancar derechos y beneficiar a las patronales. Igualmente, Castillo advirtió sobre el avance del fraude laboral y el monotributo forzado y cuestionó la pasividad de la Confederación General del Trabajo de Argentina, la central sindical más grande del país. De esta manera, llamó a impulsar asambleas, coordinación y un plan de lucha en las calles para frenar esta contrarreforma esclavista. Impedir que este Congreso apruebe esto, que en realidad es un combo de contrarreformas y lejos de cualquier modernización laboral, es una regresión, o sea, una línea de quita de derechos que veremos en el texto final, más allá del que sea filtrado, el que se presente, hasta dónde llega, ¿no? Y esto es una constante de una lógica muy perversa que tienen, porque ellos crean las condiciones para desfinanciar la seguridad social, para que el trabajo se precarice, para que se vuelva más informal, y después acusan a la existencia de derechos laborales de ser los responsables de que el trabajo sea informal, de que el trabajo no esté registrado, etc. Entonces, este es como un círculo permanente en donde
cada vez lo usan para quitarte más derechos. Sin embargo, el presidente argentino, que asumió el 10 de diciembre de 2023, no celebró en casa el aniversario. Milei se encuentra en Oslo, Noruega, donde asistió a la entrega del cuestionado Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado, quien dio una conferencia de prensa donde resaltó la entrada del Ecuador de su mandato, fue su portavoz Manuel Adorni. El 10 de diciembre del 2023, hace exactamente 2 años, el día de hoy, Javier Gerardo Milei asumía como presidente de la Nación Argentina. Ese día, desde las escalinatas del Congreso Nacional, el presidente expresaba: hoy damos por terminada una larga y triste historia de decadencia y declive y comenzamos el camino de la reconstrucción de nuestro país. Por eso, la reconstrucción, a la que aludía el presidente, se ancló en 3 mandatos esenciales, condición necesaria para que la gente pueda ejercer su libertad y progresar. 1, pulverizar el déficit fiscal y la inflación. 2, garantizar el orden público y de forma más extendida el orden en cada área de gestión. Y 3, sacarle el peso del Estado a los argentinos, conocido popularmente esto como Plan Motosierra. Un día antes, Adorni había anunciado un nuevo paso en su agenda de transformación económica con la presentación oficial de un bloque de reformas estructurales clave. La Casa Rosada priorizará la profundización de la desregulación y la sostenibilidad fiscal de cara al ejercicio 2026. Sin embargo, aunque en el Senado los acuerdos le permitirían al gobierno sumar la mitad más 1 de los apoyos, en la Cámara de Diputados el escenario es más complejo para el oficialismo. De un total de 257 bancas, La Libertad Avanza tiene 95 y le faltan 34 para el quórum que habilita el debate, por lo que deberán forjar acuerdos. Para el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, una de las principales rivales políticos de Milei, el país está gobernado por un manga irresponsable. Han endeudado a toda la Argentina. Totalmente. ¿Y para qué? Para pagar el supermercado, para pagar medicamentos, para pagar alquileres, para pagar gastos corrientes. Eso es lo que está pasando hoy en la Argentina de Milei. Y después una batería, una metralleta de cierres, suspensiones y despidos que creo, Gato, que hubo otras etapas de apertura y programas como este, pero así no se ha visto. Fue la Suipachense el otro día, pero es desde las automotrices General Motors, a Pirelli, de neumáticos. Estas últimas 2 semanas ha sido desolador. A cerámicos, a juguetes, a, bueno, empresas con trayectoria de décadas y décadas y décadas, cierres, despidos, suspensiones, y Milei, que mira esto, no solo con indiferencia, porque no hacen nada, sino que un poco pareciera que lo festejan y lo miran con goce, mientras se pierden puestos de trabajo que va a ser muy complicado recuperar. El telón de fondo es una economía exhausta, con pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo, un tejido industrial golpeado, aumento de la precariedad laboral y una inflación que, tras haber cedido, encadena 3 meses por encima del 2% mensual. A estos números, el experto en pobreza, el sociólogo Agustín Salvia, planteó que la pobreza estructural permanece igual o peor, porque justamente no hay creación de empleo ni reactivación económica. Además, con más de 10.000 millones de dólares en pagos que afrontar en 2026. El horizonte sigue siendo un nudo en la garganta para Argentina. La otra realidad es que la actual fortaleza política de Milei es en realidad frágil, porque depende de que la economía siga relativamente estable, y esa estabilidad, a su vez, depende de las señales de apoyo de Estados Unidos, país al que Milei ha viajado en más de 10 ocasiones desde que asumió la presidencia. En su más reciente entrevista, Donald Trump dijo a la periodista Dasha Burns del medio político que si Milei gana las elecciones legislativas fue gracias a su apoyo. Recordemos que el secretario del Tesoro Scott Bessent y el propio Trump condicionaron un auxilio financiero de 20.000 millones de dólares a Argentina si votaban por La Libertad Avanza. Mientras, el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, anticipó hace unos días que buscará gestionar una visita de Donald Trump al país sudamericano. La deuda con Estados Unidos, al parecer,
hacer trasciende la economía y el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, reconoció también la importancia del apoyo geopolítico de Estados Unidos. Tener el respaldo que hoy tiene Argentina de Estados Unidos no tiene precedente. No solo no tiene precedente para Argentina, no tiene precedente de ningún país en el mundo. Entonces hoy tenemos la suerte realmente de contar con un presidente que es una de las 3 figuras más importantes del mundo, y hay que ser una de las 3 figuras más importantes del mundo siendo presidente de Argentina. Entonces creo que tiene un mérito eso infinito, y eso es lo que hace posible ciertas cosas como este nuevo apoyo geopolítico que estamos hablando. Continuamos en América Latina. Venezuela realizó durante 2 días la Asamblea de los Pueblos por la Soberanía y la Paz de Nuestra América, en medio de la creciente agresividad imperial contra el país y la región. Delegados de alrededor de 50 países viajaron a Caracas para participar y ser portadores de mensajes de solidaridad y apoyo a la nación bolivariana. Este miércoles, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, subrayó que el país libra una gran batalla con el mismo fervor con que lo hicieron nuestros libertadores. Además, la vicemandataria afirmó que los pescadores venezolanos siguen ejerciendo su labor en el Mar Caribe. Soberanía política y económica es la que ejercen. Igualmente, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil, ofreció un mensaje contundente frente a la creciente amenaza militar promovida por el gobierno de Estados Unidos y sus aliados. Gil denunció que desde hace 25 semanas se mantiene una estrategia sistemática de hostigamiento militar dirigida por la potencia más mortífera que ha conocido la humanidad, responsable de las invasiones a Irak, Afganistán y Siria. Estamos al frente de un desafío sumamente importante en la historia de nuestra república, en la historia de nuestra región. Es la primera vez, quizás en más de 200 años, que una amenaza de este tipo, utilizando para ello fundamentalmente el poder económico, el poder militar y sobre todo el poder mediático para generar una guerra psicológica sin precedentes, se está manifestando y afortunadamente, como lo debíamos esperar y jamás dudamos, los pueblos del mundo han reaccionado de manera contundente, respaldando el camino de consolidar la paz en Venezuela. Esta jornada también, a través de un comunicado del gobierno de Venezuela, denunció el acto de piratería internacional que constituyó el robo por parte de Estados Unidos de un buque petrolero. El gobierno estadounidense y el propio presidente Donald Trump admitieron el hecho, que se enmarca dentro del plan de acciones militares ilegales de Washington en aguas caribeñas. En el texto emitido por el gobierno bolivariano se explican claramente las intenciones de la actual administración de la Casa Blanca. El objetivo de Washington siempre ha sido quedarse con el petróleo venezolano, dejando claro que la política de agresión contra el país venezolano responde a un plan deliberado de despojo de nuestras riquezas energéticas, reza el comunicado del gobierno bolivariano. En este escenario, miles de ciudadanos salieron a las calles en la capital venezolana para participar en una gran movilización convocada por el Partido Socialista Unido de Venezuela y diversos sectores populares. El presidente venezolano Nicolás Maduro llamó a defender la nación y refundar la Gran Colombia. Misiles, barcos, este pueblo lo que ha hecho es sacar de su corazón el amor y la pasión más grande por nuestra tierra. Y se ha despertado un gigante, el gigante del proceso popular constituyente venezolano. Toda esa fuerza que se está levantando es el poder de la nación. Insisto en este concepto. Estamos construyendo el poder de la nación venezolana para hacer irreversible la paz, la independencia y la revolución bolivariana del siglo XXI.
Mientras en Caracas se hizo un nuevo llamado a la paz, en Oslo se entregaba el polémico Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado, quien ha pedido explícitamente que Estados Unidos intervenga militarmente en Venezuela. Ante este espectáculo, en la capital noruega se realizaron movilizaciones para rechazar la decisión de otorgar el galardón. Frente al edificio donde se decide la entrega, activistas de distintos países denunciaron lo que consideran una contradicción flagrante con el espíritu del premio. Activistas acusan al Comité Noruego de ignorar el testamento de Alfred Nobel, criticando la elección de Machado y la instrumentalización política del galardón. Durante una rueda de prensa en la capital noruega, voceros del Movimiento por la Paz expresaron su furioso descontento, afirmando que el comité se está robando el dinero que le pertenece al Movimiento de la Paz. Subrayaron que Alfred Nobel concibió el premio para honrar a la persona que realizara el trabajo más grande para evitar las guerras y para fomentar el proceso de la paz, una visión que, según ellos, ha sido consistentemente ignorada. La ganadora del premio aboga por el derramamiento de sangre, por la máquina de guerra de Estados Unidos, las elecciones la elección de una traidora y una persona que busca la guerra como María Corina Machado es una desgracia para Nobel y ha quitado crédito al trabajo de la paz de Noruega en los próximos años. Muchas gracias. Por otra parte, en su entrevista al medio político, Trump también declaró que el presidente venezolano Nicolás Maduro tiene los días contados y no descartó una invasión terrestre. Obviando la soberanía de los pueblos, el republicano además reafirmó su disposición a ordenar operaciones militares dentro del territorio mexicano contra cárteles del narcotráfico. Ante estas declaraciones, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también respondió en su conferencia de prensa diaria. No, eso no se va a dar porque no es necesario, primero. Segundo, porque somos un país soberano y nunca aceptaríamos una intervención extranjera. Y tercero, porque ya tenemos un entendimiento con Estados Unidos en materia de seguridad. Pero a pesar del entendimiento, él insiste en estas intervenciones. No necesitamos contestar a cada declaración del presidente Trump. Él tiene su pensamiento, muchas cosas no estamos de acuerdo, pero siempre buscamos la mejor relación. El gobierno estadounidense ha desplegado una operación militar bautizada como Lanza del Sur, que ha destruido al menos 20 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de 87 personas asesinadas de forma extrajudicial desde septiembre. La acción ha generado polémica incluso dentro de Estados Unidos. Grupos de derechos civiles presentaron una demanda federal este martes para exigir al gobierno de Trump que revele la justificación legal de estos ataques. En su argumento, las organizaciones denuncian que afirmar que son legales sin aportar pruebas muestra el desdén de Trump por la transparencia básica, los derechos humanos y el imperio de la ley. Ante las acciones belicistas continuadas de la administración Trump, el líder demócrata Chuck Schumer en el Senado de Estados Unidos aseguró que la Cámara Alta frenará cualquier acción militar. Schumer explicó que su bancada activará de inmediato una resolución de poderes de guerra si el Ejecutivo continúa con acciones militares unilaterales. El demócrata además subrayó que la Constitución reserva exclusivamente al Congreso la facultad de declarar la guerra, destacando que cualquier intento de enviar tropas sin autorización sería ilegal. It was a very unsatisfying briefing. I asked Secretary Hegseth, Secretary of Defense Hegseth, would he let every member of Congress see the unedited videos of the September 2nd strike? His answer, we have to study it. Well, in my view, they've studied it long enough. Congress ought to be able to see it. I told him that every member of Congress, so many members of Congress, Democrat and Republican, had a right to see it, wanted to see it, and should see it. The video that I saw last week, I believe the American people deserve to see. And even if you would argue, well, there are sources and methods, I'm not sure I accept that argument, but sure as hell, at least members of Congress ought to see because they all have appropriate clearances.
Seguimos en nuestra región. El próximo 14 de diciembre, Chile celebrará el balotaje para decidir el sustituto de Gabriel Boric en la presidencia. La ciudadanía deberá escoger entre Janet Jara, del Partido Comunista, y el ultraderechista José Antonio Kast. A propósito, este martes tuvo lugar el último debate televisado entre ambos candidatos, quienes una vez más mostraron sus propuestas de gobierno. Jara, de 51 años, sostiene que si gana, su gobierno apostará por representar la visión de la izquierda y la centroizquierda, agrupada en la coalición política que la respalda. En lo económico, propuso la creación de un ingreso vital para mejorar la situación económica de las familias más vulnerables, el cual sería financiado gradualmente con subsidios estatales a pequeñas y medianas empresas. Asimismo, prometió reducir el precio de las cuentas de luz y que el Estado entregue un apoyo económico al ahorro que realizan los jóvenes de entre 25 y 40 años para la compra de una vivienda. También propuso la reducción de las listas de espera para la atención médica. Por su parte, Kast ha articulado su discurso en torno a la idea de un gobierno de emergencia para enfrentar un aumento de la criminalidad. Propuso construir cárceles de máxima seguridad, endurecer las penas a los infractores de la ley y establecer una fuerza especial para recuperar zonas del país dominadas por la delincuencia. En el ámbito económico, ha planteado impulsar la austeridad, recortando el gasto fiscal en un plazo de 18 meses, una medida que implicaría una disminución de beneficios sociales para la población. ¿Podría responder no lo que no va a hacer, sino lo que sí va a hacer? Lo que les estamos señalando es que les quedan 92 días. Y después de los 92 días, la persona que vaya a solicitar cualquier recurso del Estado, sea en salud, sea en educación, sea en transporte, sea para una remesa, sea para un contrato, sea para vender algo, esa persona va a quedar registrada y va a ser invitada a salir. Hay una tercera deriva en tu discurso ahora entonces. ¿Cuál? Primero los ibas a expulsar, después los ibas a invitar y ahora les vas a negar beneficios. Todas las anteriores juntas. Ah, ahora son todas juntas. Todas juntas. No es a veces. Es que depende del momento, porque hoy día no puedo Depende de nuevo, hoy día yo no soy presidente. Tu presidente ni siquiera ha sido capaz de abrir un corredor humanitario. Cuando hay quieras gente que se hablar quiere con el ir. presidente Boric, habla con él. Ahora ten un poco de respeto, está hablando conmigo. Y tranquilízate un poquito. Perdona, Janet, te pido las disculpas al caso. ¿Podrías decirle a tu amigo Gabriel Boric que abra un comité, un corredor humanitario para ¿Sabes cuál es el problema? Perú, que Ecuador, este tema es demasiado... Colombia? Sí, no te preocupes, porque cuando yo sea presidenta lo voy a abrir. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es que no sepamos quién está en Chile. ¿Y saben cuál es la principal dificultad que tenemos? Es que las propuestas imaginarias que se han hecho al respecto, de invitarlos a salir, que se paguen el pasaje, después expulsarlos, ahora quitarles los beneficios, ahora todas juntas, generan una tremenda incertidumbre. A propósito, en la línea fronteriza entre Perú y Chile se reporta un incremento del cruce de personas desde la nación austral al territorio andino tras los pronunciamientos de Kast referidos a probables deportaciones de comunidades migrantes. La medida impactará de forma negativa en la economía del país sudamericano. Frontera entre Perú y Chile crece la incertidumbre. Bajo un sol abrasador, migrantes esperan poder entrar a territorio peruano desde la región chilena de Atacama. En consecuencia, la advertencia del candidato presidencial José Antonio Kast, que aspira a llegar al Palacio de la Moneda y que advirtió que podría deportar a migrantes indocumentados que estén en su país. Ahora en el limbo, denuncian que tendrían que dejar una nación a la que han ayudado con su trabajo. Por lo menos yo he trabajado en la mandarina, he trabajado en la uva. Ahí la mayoría de las personas son emigrantes, mi hermano. Son ecuatorianos, son colombianos, son venezolanos, son peruanos, son de otras nacionalidades, bolivianos, haitianos. ¿Me entiendes? Son los que mueven el país. Ese país lo mueve el emigrante, mi hermano. ¿Por qué? Porque el chileno no va a trabajar eso, trabaja otras cosas donde gane mucho mejor. Las declaraciones de Kast provocaron la llegada de por lo menos 100 extranjeros a la frontera intentando llegar a Perú. Pero ante esta afluencia de personas, la nación andina decidió blindarse, declarando un estado de emergencia en los territorios colindantes con Chile. En virtud del decreto, Pese a este panorama, más de una docena de sondeos realizados tras la primera vuelta electoral dan como ganador al derechista que 4 años antes perdió con el actual mandatario Gabriel Boric. Apuntan a una victoria de Kast frente a Jara por un mínimo de 12 puntos y un máximo de 20. Vale destacar que Kast quedó en segundo lugar en los comicios del pasado 16 de noviembre, pero recibió el apoyo de inmediato de los ex candidatos Johannes Keiser y Evelyn Matei,
que entre los tres suman más del 50%. Otro dato a señalar es que el presidente electo en las urnas el próximo domingo deberá lidiar con un legislativo sin fuerzas mayoritarias como reflejo de una nación políticamente polarizada. Analistas de temas internacionales coinciden que una eventual llegada al Palacio de la Moneda de José Antonio Kast significaría el ascenso de una facción más radical de la derecha. La llegada de Kast representa un pensamiento de derecha que va más allá de la derecha tradicional y que para algunos es una derecha extrema. Sin embargo, va a tener que someterse al pragmatismo y al realismo de lo que son las derechas a nivel global. Teniendo presente el resultado de la primera vuelta y todos los estudios de opinión pública que hay desde entonces hasta ahora, parece, yo diría, lo más probable es que la candidatura de José Antonio Kast triunfe en esta segunda vuelta. Entonces la cuestión es por cuánto va a triunfar. Eso es relevante porque si triunfa por poco margen, por ejemplo, José Antonio Kast saca un 50,1%, es decir, apenas logra subir el 50%, quiere decir en la práctica de que la oposición va a estar mucho más empoderada y con mucha más capacidad de unirse para hacer oposición al gobierno de Kast. Y para Kast le va a ser mucho más difícil gobernar y va a tener problemas particularmente de gobernabilidad y también de gobernanza al no poder lograr los acuerdos que requiere para sacar adelante su programa. Con el repaso de las noticias más relevantes del panorama internacional en las últimas horas, ponemos punto final a esta emisión del programa. Manténgase informado en el canal cubano de noticias.